Bienvenidos al Fondo de Cultura Económica, sean cada uno de ustedes en esta agradable noche esta agradable noche del 12 de febrero del año 2021, ya unos días ya transcurridos de febrero y muy cerca también de las actividades del Día del Amor y la Amistad que se celebra en la mayor parte del mundo. El Fondo de Cultura Económica pues comparte con ustedes el amor y la amistad por los libros, por los autores guatemaltecos también, y esa parte para nosotros también es muy importante. El Fondo de Cultura Económica durante todo este mes celebra con el 10% de descuento si usted compra en línea, fcguatemalaenlinea.com. Ahí usted puede adquirir con un 10% de descuento los libros. En los comentarios usted puede ver el enlace y puede darle clic para ver las distintas publicaciones que se tienen en el Fondo de Cultura Económica. Mi nombre es Ángel Elías y hoy tenemos una invitada muy especial. Invitada especial porque además de colega, pues es paisana, guatemalteca, sanmartineca y chimalteca. Araminta Galvez viene a presentar este libro. Ella no soy yo, que en esta oportunidad pues viene con Editorial Capiusa y que nos viene a hablar un poco acerca de este libro. Así que bienvenida, Araminta. Hola Ángel, buenas noches. Muchísimas gracias por darme este espacio para poder conversar acerca de mi libro. Gracias a las personas que nos están acompañando hoy a través de las redes sociales y estoy muy contenta de verdad de poder hablar sobre esta experiencia. Y me alegra mucho saber que somos colegas y que somos paisanos además. Y se preguntarán por qué paisanos. Pues Araminta Ajá. Galvez es guatemalteca, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Nació en el municipio de San Martín Jilotepec, en Chimaltenango, en el año de 1961 y ha realizado estudios sobre estética, técnica y realización cinematográfica de ficción, motivación teatral, dibujo y pintura, escritura creativa, educación popular, gestión de riesgos, ilustración, entre otros. Se ha especializado en el diseño e implementación de estrategias de comunicación social, producción de radio y video, sistematización de procesos sociales y producción de materiales de comunicación dirigidos a organizaciones multiculturales y multiétnicas, y ha producido aproximadamente 30 documentales sobre derechos humanos, gestión de riesgo y paz. Es una extensa biografía, un extenso recorrido profesional que Araminta ha venido a presentarnos. Y hoy a este gran camino profesional que tiene, también se le agrega un libro, Ella no soy yo, que es un libro bellamente ilustrado, o muy bien ilustrado por Capiusa. La Capiusa nos viene a presentar este libro. Es un libro de cuentos muy particular, porque a diferencia de lo que uno podría pensar, de que pueden ser cuentos con determinada temática, los cuentos toman caminos bastante escabrosos, principalmente en sociedades que son un tanto cerradas con algunos temas. Sin embargo, Araminta Galvez se atreve a tomar el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, y nos presenta esos temas un poco escabrosos. Pero antes de ponernos a hablar acerca de la temática del libro, cuéntanos un poco cómo es que surge este libro, cómo comienza este proyecto editorial pues, que presentaste en la Filgua del año pasado y que ahora lo estás presentando acá en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, Ella no soy yo surge por una experiencia que tuve escribiendo para un club de escritores llamado Palabra sobre Palabra, que estaba en línea. En este club participaban escritores de Latinoamérica y de España también, y enviamos textos breves que eran publicados y eran comentados, cuestionados, criticados, analizados por los demás integrantes del club y recibíamos una retroalimentación. Así surgió mi idea de empezar a escribir estos textos breves y poderlos compartir. Para mí era un reto porque yo venía de escribir cuentos más extensos, incluso algunas novelas que tengo sin publicar. Entonces, la brevedad y tratar temas concretos y temas que de alguna manera pueden ser álgidos en nuestro país y en el mundo en general, resultó un reto y una experiencia que disfruté mucho. Eh, Esta experiencia duró alrededor de 3 años. Luego se disolvió el club
y yo me quedé con muchos textos. Entonces empezó el trabajo de revisión, de selección de textos, de pensar en la posibilidad de hacer un libro con estos textos. Y hice una primera propuesta, se la mandé a Juan Carlos Lemos. Él hizo el prólogo de mi libro y él me hizo una revisión, una selección de los textos y algunos comentarios sobre algunos de ellos. Entonces volví a hacer otra revisión, los depuré lo más que pude y ya teniendo el libro en digital, se lo mandé a Maynor Hernández, que es parte de Editoriales Capiusa. Y bueno, Maynor se entusiasmó mucho, estuvo anuente a poder publicar el libro y ya él me presentó otras posibilidades, ¿verdad? Realmente ellos son una editorial muy joven que está empezando. Este es el primer libro que publican y yo me siento muy honrada de ser de haber sido la escritora que ellos están publicando, ¿verdad? Y promocionando. Y él se motivó mucho, me presentó a algunos ilustradores, entre ellos Herbert Crispin, que es la persona que hizo las ilustraciones. Y bueno, todo, luego el trabajo de edición, de diagramación, todo ese trabajo lo hizo Edith Capiusa. Inicialmente íbamos a presentar el libro en Filgua el año pasado, pero luego vino la pandemia y entonces hubo un viraje en la planificación y creímos la presentación del libro y todo el trabajo de edición, de publicación, pero luego con Filgua Virtual vimos la oportunidad de presentarlo y bueno, se trabajó más fuerte, ellos hicieron propuestas de diagramación que iban y venían entre nosotros, también de la portada, la selección de las ilustraciones hermosas que hizo Herbert, y así es como salió este libro. La producción editorial es una de las que se le pone más cariño, principalmente cuando es el primer libro. Pero también es ese primer gran paso de dar en la publicación, siempre es el más difícil. Aramito, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso hasta la publicación? ¿Cuál es la parte más difícil de publicar en un libro en un país como Guatemala, principalmente cuando los índices de analfabetismo aún se mantienen altos? ¿Y por qué apostarle a un libro? Cuéntanos un poco acerca de esta parte de tu vida. Mira, yo la ilusión de publicar un libro la he tenido casi desde que empecé a escribir. De hecho, si no se lee un libro, si no se ve impreso, es como que no existiera. Y sí se le toma mucho cariño, ¿verdad? A todo el proceso. Pero sabía que habían muchas dificultades en la publicación. Uno tiene que ser alguien muy reconocido, tener ya un bagaje de publicaciones, una historia detrás en la literatura para publicar, ¿verdad? En muchas editoriales. Realmente yo tampoco me acerqué a buscar que me publicaran. Eh, Tengo amigos que regularmente financian estas publicaciones, entonces yo lo que tenía era esa información de que no existe mucha oportunidad para publicar, pero tuve mucha suerte con Editoriales Capiusa y con llevar un libro ya prácticamente editado, porque he hecho algún trabajo de edición también en libros, entonces ya prácticamente revisado, editado, y ellos con la voluntad y con la aceptación que tuvieron a lo que yo les propuse, entonces se metieron de lleno en este proyecto. Yo creo que este es como el ideal, el darle oportunidades a los escritores guatemaltecos que tienen algo que aportar a esta sociedad que, como tú bien dices, está carente de muchas publicaciones y de muchas oportunidades, incluso de muchas personas de poder leer y poder escribir. Entonces hay que apostarle a la cultura, a la educación,
al alfabetismo, al generar oportunidades como las que ustedes están generando con poner los libros más accesibles a la población, con motivar también a la lectura, con abrir espacios de discusión y de exposición de temas que tengan que ver con la literatura en sí. Hoy estamos platicando con Araminta Galvez acerca de su libro Ella no soy yo, que para esta oportunidad nos está presentando acá en la página de Facebook del Fondo de Cultura Económica. Recuerden que tenemos un 10% de descuento si ustedes piden este y otros títulos a través de la página del Fondo de Cultura Económica en Guatemala, fcguatemalaenlinea.com. Ahí hay un extenso catálogo de libros que usted seguramente quisiera tener en su biblioteca personal. Y el Fondo de Cultura Económica pues tiene servicio a domicilio, así que usted puede pedir el libro y va automáticamente con un descuento, el descuento del 10%. Descuento durante 10% durante todo este mes en febrero. Otra de las preguntas que me salta, la temática del libro. No es un libro que con una temática muy, como podría decirse, común, ya que toca pues temas muy particulares como la violencia, la sexualidad, trata de darle otro giro a estos temas que en Guatemala, a pesar de que son cotidianos, muy pocos autores se han atrevido a tocarlos. Más se han tirado por el lado de lo tradicional, un tanto más del folclorismo, pero tocar estos temas tan particulares como lo hiciste en el libro, me sorprende mucho. Fue una agradable sorpresa, para ser honesto. Cuéntanos un poco cómo elegiste este tema, si estos temas te eligieron a ti o tú elegiste a estos temas. Yo creo que nos elegimos mutuamente, ¿no? Yo he trabajado mucho, como bien dijiste, tengo algunas producciones en derechos humanos y bastante tiempo de mi experiencia profesional estuvo ligada a los derechos humanos. Estuve trabajando en el proceso de paz en Guatemala y me siento como muy vinculada y muy comprometida con estos temas. A esto, si le sumas el hecho de que soy periodista, de que soy mujer, entonces como que era un compromiso el poder escribirlos, aunque no era esta mi idea inicial. O sea, cada uno de los temas tuvo su momento de individualidad, porque no fue pensado para un libro en sí. Entonces fue creado en un contexto diferente, en un momento diferente. Y luego, bueno, fue el proceso de vincularlos, porque incluso no todos, ya que tú leíste el libro, si te das cuenta, no todos son temas álgidos o temas fuertes. Incluso también hay temas humorísticos de alguna manera o trabajados para poder jugar un poco lo lúdico, porque aunque sean temas fuertes, mi idea fue disfrutar el proceso de creación y de escritura de cada uno de estos temas, buscando con ellos pues generar alguna experiencia en la persona que lee, ¿verdad? Que pueda mover algún sentimiento, alguna emoción, algún gesto humano dentro de nosotros que fuese tocado, ¿verdad? Entonces, esa era como una idea así muy general. Uno de los principales problemas bueno, no problemas, pero probablemente una de las características principales del cuento es que el escritor se enfrenta muchas veces a esa lucha contra las palabras, esa lucha contra la extensión de las palabras. Suelen extenderse mucho los cuentos. La brevedad es una característica, una facultad de muy pocos escritores. Tus cuentos son cortos, sin embargo, son pues bastante incisivos. ¿Cómo logras hacer eso? ¿Cómo logras decir en unas cuantas palabras lo que a muchos de nosotros nos cuesta y lo decimos dando muchas vueltas? Tú lo logras y lo haces a través de tus cuentos cortos. ¿Por qué te decides por el cuento corto?
Bueno, como te conté, era la presión un poco del tiempo y el espacio que teníamos para publicar. Había que hacer espacios, textos breves para que fuesen leídos, comentados, analizados, y era un texto semanal. Entonces, yo misma me obligué a aprender a ser breve en los textos. Yo escribo textos muy amplios a veces y depurar cada uno de los textos ha sido también un trabajo bastante fuerte. Yo, uno de los consejos que recibí en esa experiencia que tuve era de no usar muchos adjetivos, ¿verdad? Entonces, luego, durante el momento de depuración, empecé a limpiar los textos, a quitarle todo aquello que yo creía que no aportaba, a dejarlos concisos, breves, para que fueran un poco más directos, ¿verdad? Entonces, ha sido un trabajo de revisión, de edición y y bueno, un trabajo, un proceso que yo disfruté mucho en el camino. Tenemos personas que ya se están integrando a la conversación acá en el Fondo de Cultura Económica con Araminta Galpez sobre su libro, Ella no soy yo. Y Leo Sam se hace presente, dice Leo Sam presente. Luis Navas Escobedo también nos conversa en el chat del Fondo de Cultura Económica y dice mis felicitaciones a la escritora Araminta Galvez. Esto lo dice Leo Sam, mi amiga de muchos años y una artista muy completa. Se refiere a su persona. Rosario Chocón dice muchas felicidades y éxitos en su obra. Y bueno, la revista Capiusa también se hace presente y dice felicitaciones por el libro de Araminta, que fueron quienes estuvieron publicando este libro. Combinar literatura, esa eterna lucha entre la literatura, la ficción, el periodismo y la realidad cruda de un país como Guatemala. ¿Cómo se logra o cómo haces esa fusión o separas los dos personajes? ¿Separas a Araminta periodista y Araminta artista o los mezclas? ¿Cómo es ese juego de poder entre un periodista o una periodista y una escritora? Mira, yo creo que no lo separo. Yo, bueno, soy lo que soy, ¿verdad? Y con las experiencias que he tenido en la vida y quizás el periodismo me ha dado como muchas herramientas para poder vincular lo que tiene que ver con la escritura y con el arte en sí. He trabajado mucho con imágenes siempre. Mi carrera periodística, o sea, era toda una... Yo disfrutaba mucho la fotografía, también tuve la oportunidad de estar en cine, en unos talleres de cine. Luego, bueno, ya llegó la experiencia con la radio, entonces imágenes diferentes que, que trato siempre de entender y de reinterpretar. Y es un poco lo que hago con los escritos, ¿verdad? Imaginar los personajes, imaginar las situaciones, tratar de ubicarlas en un contexto real, ¿verdad? Para que conmueva, que ese es, me parece, el objetivo final de la literatura, el hecho de que te diga algo lo que estás leyendo, ¿verdad? Que sientas que dejó alguna huella, alguna marquita dentro de algún sentimiento como persona. La ficción siempre va a estar en lo que uno escribe, porque va a ser un reflejo de lo que uno es, ¿verdad? Y de todas maneras, uno novela de alguna manera lo que escribe, no va a ser fiel. Creo que no hay nada realmente fiel en lo que uno escribe, sino que son eh, pincelazos, pinceladas de lo que uno ha experimentado, de lo que uno ha recibido dentro de su hogar, dentro de la escuela, dentro de la sociedad donde uno vive. Somos un compendio de muchas emociones, de muchas influencias, de muchas ideologías. Y al escribirlo, uno tiene un mundo abierto para poder plasmar tanto. O sea, realmente con la escritura se puede uno inventar mundos tan distintos, pero también uno puede señalar el mundo real en el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces,
depende un poco las decisiones al momento de escribir y, y bueno, todo se hace con trabajo, ¿verdad? Con esfuerzo y con mucha pasión por lo que se hace. Sobre el título, Ella no soy yo, que es el libro que nos presenta Araminta Galvez en esta oportunidad, en esta noche, en el Fondo de Cultura Económica. Ella no soy yo. ¿Realmente ella no eres tú? Cuéntanos sobre el juego de palabras que utilizaste para titular este libro. Mira, el título surgió del primer relato, ¿verdad? El relato lo presenté desde que lo escribí, tenía ya ese nombre. Pero si leíste el texto, vas a ver que es de alguna manera un texto un poco comprometedor. Entonces yo sí quise distanciarme de alguna manera de, de ese texto en sí. Entonces, pero quizás fue también Has perdido tu micrófono, Araminta. Si lo puedes recuperar, te lo agradecemos. ¿ahora sí? Ah, ya ¿Ya? está. Sí, ¿Me perfecto. escuchas? Sí, Ah, bueno, está bien. Pues sí, continúa. decía que sí, yo quise desvincularme de alguna manera de ese texto específico, no de los demás, pero sí de ese, porque me parecía que era un texto un poco fuerte, ¿verdad? Y también un poco comprometedor. Incluso como anécdota les comento que yo hablé con mi mamá un poco antes, quizás es con la única que yo hablé sobre que iba a publicar un texto que era muy fuerte, pero que no tenía que ver nada con ella, ¿verdad? Entonces, que se desvincularme de ese tema específico. Pero bueno, también me parece que es un título muy que genera muchas cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando incluso los hombres leen el título, ¿verdad? Y, y bueno, ahí quedó. Esa es la razón por la que tiene ese título, por el primer texto. Em, permíteme leer el prólogo que escribió Juan Carlos Lemos, o por lo menos Gracias. parte. En Ujú. muchos casos, el ser humano pasó de sujeto creador a objeto manipulado por el discurso. Puede que los motivos por los cuales un escritor ceda su libertad a la autocensura sean, entre otros, el miedo a quedar fuera de los límites de la corrección política y lingüística autorizada, o el horror a expresarse con libertad y ser etiquetado de brutal. Ese miedo que se creía sepultado por otros creadores a lo largo de los siglos y ha reaparecido como un fósil que suelta bacterias por el planeta. No es el caso de Araminta Galvez. Ha de ser por eso que su libro me devuelve cierta fe en una literatura que rompe muros, desbloquea cercos, avanza con fuerza, sin temor y sin escándalos. Desde mi perspectiva, hay escritores correctos y escritores a secas. A este último grupo pertenece Araminta. Y coincido con Juan Carlos con el hecho de que sorprende la temática y cómo fue tratado cada uno de los temas dentro del libro. Eh, este libro, como comentabas en algún momento, pues se fue creando de pedazo por pedazo. Fue como una creación que se fue dando eh, con, el Ujú. con el transcurso del tiempo. ¿Qué hay en el futuro con Araminta como escritora? ¿Qué se está tejiendo dentro del mundo creativo de tú como escritor? Pues yo espero seguir teniendo la oportunidad de escribir y de publicar. Estoy trabajando, bueno, tengo ya ahí en reposo algunos textos, tengo unos textos más extensos, que de hecho Juan Carlos hizo una selección de textos que tendrían que ser para otro libro según él, porque no se vinculaban mucho con estos que presento ahora. También hay algunas novelas que están esperando alguna revisión de mi parte, pero
en espera de que se trabaje en ellos, ¿verdad? Este último tiempo me vinculé mucho a lo que tiene que ver con la pintura, entonces estoy también en ese proceso de, iba a presentar una exposición el año pasado en la Casa Santo Domingo. Esto iba a ser en junio, pero se pospuso por la pandemia, pero estoy trabajando, sigo trabajando en la exposición y espero poderla presentar en algún momento, ¿verdad? Entonces son dos experiencias que quizás no tienen mucha relación una con la otra, pero que de alguna manera en estos últimos años están llenando mi tiempo, ¿verdad? Y mi energía y mi ilusión. Entonces, sí, espero depurar lo que tengo para poder hacer propuestas de algunos otros libros, ¿verdad? Quizás con temas un poco diferentes al que trabajé hoy, pero con siempre propuestas mías. Pero bueno, también quiero contarte que tengo unos cuentos infantiles, que he escrito 2 cuentos infantiles. Uno se llama El Girapanel Ortipe y el otro se llama Anacleto y los chocolates. Este último está colgado en la red, se hizo con un proyecto del Ministerio de Cultura. Y el anterior, El Girapanel Ortipe, se hizo con Soros y con Luciérnaga, pero no se publicó nunca. Está ilustrado por una ilustradora española muy buena y espero que también en algún momento se puedan publicar. Hoy en el Fondo de Cultura Económica estamos presentando el libro de Aramita Gálvez, Ella no soy yo, que está distribuyéndose también en el Fondo de Cultura Económica con un 10% de descuento también si se pide a través de la página electrónica www.fcguatemalaenlinea.com. Creo que también es importante pues, resaltar la posibilidad de tener uno de estos libros y de adquirir un poco de literatura guatemalteca, literatura fresca también para que ustedes puedan. Y les voy a leer una parte de uno de los cuentos, La mujer y el gato, y solo voy a leer una fracción. Como una ventisca me llegó su risa. Afuera llovía. Era una llovizna metódica, metódica y fría, fría como las plantas de los pies de los muertos. Ella volvió a reír, indiferente a la lluvia, incapaz de asomarse a mi soledad, de intuirla siquiera. Encendí un cigarro y fumé despacio, viendo cómo la brasita de tabaco se encendía y se apagaba. ¿Qué tanto hay? Ya nos explicaste que sí existe una separación entre tus experiencias personales como tal y el libro, pero me sigue causando curiosidad. Generalmente los autores pues toman fracciones de lo que les ha sucedido y lo ficcionan. ¿Qué tanto encontramos de Araminta dentro de este libro? ¿O es realmente, como ya lo venías comentando, algo totalmente ajeno a ti? No, no es ajeno a mí, para nada. O sea, es una proyección de mí. Van a ver ahí, o sea, yo creo que uno no puede desvincularse de lo que hace realmente. Está inmerso, ¿verdad? Hay experiencias. Lo que yo decía era que se novelan de alguna manera, ¿verdad? Pero sí es una proyección, porque uno termina escribiendo de lo que conoce o lo que imagina o lo que recibe o todas las influencias que uno va teniendo. Entonces, inclusive la poesía, porque si ves hay algunos textos como el que tú leíste que está de alguna manera trabajado con algún ritmo, porque yo empecé en la literatura con la poesía, ¿verdad? Escribiendo fue un primer lugar que gané en Holanda, en Radio Nederland, esto fue en 1985, fue la primera vez que yo escribí algo y fue un poema que se llamaba El Viejo. A partir de entonces yo empecé a hacer poesía y escribir poesía. Entonces siempre va a estar vinculada la poesía con la narrativa de alguna manera. Pero
no puedo decir que son textos fieles a mi propia experiencia o que me estoy proyectando totalmente en ellos, ¿verdad? No es algo autobiográfico, pero sí hay fragmentos de mi vida o de lo que me ha tocado vivir o de lo que he visto, de lo que he leído. Entonces, el vínculo está, ahí no puedo desligarme de eso. Claro, hoy en el Fondo de Cultura Económica estamos platicando con Araminta Galvez acerca del libro. Ella nos oyó, de Editorial Capiusa. Este libro no solo es una serie de relatos que Araminta viene y nos describe con una exactitud pues milimétrica y como ella misma lo ha dicho, tratando de evitar los adjetivos dentro de las narraciones. A veces estos adjetivos suelen ser un poco cansados. Sin embargo, los relatos de Araminta no van por ahí. Ella no soy yo, además de ser un libro que uno se disfruta leyendo, pues también tiene la particularidad de tener ilustraciones. Y estas ilustraciones para nosotros es importante resaltar porque las ilustraciones las hizo Herbert Crispin. Tiene para todos los relatos, tiene pues diversas ilustraciones que ustedes pueden apreciar en este momento. Y cuéntanos un poco cómo fue esa alianza con Herbert para que en el libro aparecieran sus ilustraciones y que estas ilustraciones pues tuvieran la relación necesaria para que no se sintiera que fuera un libro divorciado y por un lado las ilustraciones y por otro los relatos. ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto? Pues fue una experiencia muy bonita, la verdad, porque como ya conté, eh, Maynor Hernández me presentó 3 propuestas de ilustradores y cuando vi las de Herbert, yo le dije con él, porque me parecía que eran las que se adaptaban muy bien a los textos que yo había trabajado. Él le presentó la propuesta y Herbert se comprometió de cabeza, o sea, le gustó la idea, leyó el libro, él dijo que sí, que lo iba a hacer, que le encantaba la idea. Nos trabajó unas propuestas en tinta china sobre papel y cuando nos las enseñó quedamos deslumbrados porque, pero antes de eso, él nos dijo, ¿y qué quieren que yo les haga? Entonces le dijimos, lo que tú quieras. Lee el texto, lee el libro y lo que te sugiera cada uno de los textos, así tiene que ser la ilustración. No quisimos influenciar de alguna manera, sino que fuera una experiencia de mucha libertad, de mucho compromiso de él con cada uno de los textos. Y recuerdo que Herbert dijo, ay, yo nunca había tenido tanta libertad para hacer algo. Pero en verdad se comprometió mucho, trabajó muy fuerte, fueron varios meses de trabajar, de repente nos daba un poquito de lo que estaba haciendo, pero casi no nos mostraba gran cosa, ¿verdad? Hasta que llegamos a su casa un día que nos citó y nos mostró toda la exposición de los textos, más de 50, de 50 ilustraciones y quedamos nosotros encantados porque realmente no hubo ningún reparo con ninguna de ellas. Cada una se respetó lo que él hizo, lo que dijo, lo que propuso. Y me parece que eso ha sido un poco el éxito de este proyecto, de esta manera de trabajar en conjunto, ¿verdad? El respetar la experiencia y la expresividad y la creatividad de cada uno en su trabajo, porque lo mismo pasó con la ilustración y la puesta de editoriales Capiusa, ¿verdad? Entonces todo se fue dando con mucha naturalidad, con mucho compromiso, con mucha creatividad. Bueno, y el resultado es el que un libro con ilustraciones que realmente le aportan a cada texto, que lo potencializa, que no hacen que merezca el texto. Inclusive se había pensado para el momento de la presentación en Filgua antes del COVID, que se iba a hacer una exposición con las ilustraciones de Herbert. Y
bueno, la situación se dio como estamos ahora y entonces se pospone y en algún momento se hará esta exposición con los originales, porque eh, aunque aquí se ve hermosa cada uno de los dibujos, en vivo se ve mucho mejor, ¿verdad? Es un trabajo muy especializado, con muchas capas de tinta, con mucha profundidad, con mucha expresividad. Entonces, vale la pena también poder acercarse a ese trabajo que él hizo y en verdad fue un gusto enorme trabajar con Editoriales Capiusa y con Herbert en esta experiencia y ojalá y se repita. En ese sentido, las puertas del Fondo de Cultura Económica están abiertas para cualquier posibilidad de exposición, para que puedan Ah, qué en algún genial, momento gracias. pues llegar con nosotros y cedemos los espacios de la librería que está en la 11 calle C-50 de la zona 1, aquí en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, para que puedan exponerse estas piezas. Evidentemente, no se puede hacer como se hacía en épocas anteriores o en la época anterior a COVID, donde se hacía una gran fiesta para encontrarse con el artista, pero sí se pueden exponer las obras sin ningún problema, ya que la librería pues cuenta con todas las medidas necesarias para la seguridad de los clientes y la de los amigos del Fondo de Cultura Económica y que puedan tener pues una experiencia bastante agradable en la visita a las librerías, principalmente a la librería del Fondo de Cultura Económica. ¿Te imaginaste en algún momento que esta fusión entre ilustración y cuento, te imaginaste así el libro cuando este se comenzó a surgir o fue una sorpresa total? ¿Y cómo tomaste esa sorpresa? Nunca lo imaginé así. Yo me acerqué a Minor para que publicara mi libro, porque ya después de tanto tiempo yo dije, bueno, que salga como salga. Pero la creatividad de él y sus ganas de hacer propuestas siempre, ¿verdad? De generar nuevas experiencias, de involucrar más personas en sus proyectos, fue lo que propuso y lo que hizo que saliera el libro ilustrado. No, yo nunca lo imaginé así, la verdad. Yo esperaba un libro de relatos nada más. Entonces el proyecto fue creciendo. Eh, Incluso se había hablado de talleres de escritura creativa, de tratar de vincular a los colegios con estos temas que tienen, que son importantes de tratar, ¿verdad? Pero por el COVID todo cambió, pero sí, Editoriales Capiusa en verdad está integrado por personas con mucho dinamismo, con mucho emprender, son emprendedores. Entonces, fue un gusto enorme poder trabajar con ellos. Es muy difícil el camino del escritor en Guatemala. Eh, ¿O es relativamente sencillo? ¿O cómo es ese camino que debe recorrer el escritor? Principalmente para esto enfocado o una respuesta para los jóvenes escritores que aún no han publicado y que, pues, al igual que tú en algún momento, pues tienen esa ilusión por tener un libro entre sus manos. ¿Cómo es este proceso? Pues mira, yo creo que inicialmente el, el trabajo del escritor es muy personal. Uno empieza queriéndose expresar, queriendo contar el mundo que uno vive o que uno imagina. Y me imagino que la mayoría lo que quiere es poder, poder publicar, pero creo que un poco lo que inicia el publicar, publicar el trabajo que se hace es un poco el miedo, el no creérselo, el pensar que no somos capaces de expresarnos o el tener un poco vergüenza de de lo que uno dice, porque de alguna manera, como es una proyección de uno mismo, es como quedar vulnerable a los ojos de otras personas. Pienso que esas podrían ser algunas de las razones que dificultan este trabajo, pero realmente Guatemala ha dado muchos escritores muy valiosos
y se siguen. Ahora también hay muchos jóvenes que están muy vinculados con la literatura, con la narrativa, con la poesía fundamentalmente. Y, y yo creo que el ver estas experiencias puede ser motivante para poder dejar el miedo y empezar a escribir. Y sobre todo leer mucho, mucho, mucho para tener como una base y poder tener ya elementos al momento de tener ahí la hoja de papel o la computadora para poder escribir. Yo creo que se tiene que incentivar más a los jóvenes para que se atrevan, para que crean que sí, que hay mucha capacidad y que la escritura, como cualquier otro trabajo, lo único que necesita es de atreverse y de trabajar. Porque no se hace uno escritor de la noche a la mañana, como tampoco no va a hacerse uno médico de la noche a la mañana, o como no va a hacerse, no sé, carpintero, pues. O sea, todo necesita un aprendizaje, un proceso, un comprometerse, un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pero creo que no hay limitaciones si se sabe si se sabe leer, se sabe escribir. Ahí está el montoncito de letras y palabras que pueden ser como las herramientas para poder empezar a inventarse mundos, a crear mundos, a compartir los mundos. Estamos en el Fondo de Cultura Económica transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Hoy estamos platicando con Araminta Galvez acerca de su libro Ella no soy yo, esto con Editorial Capiusa. Soy Ángel Elías y tenemos una agradable conversación. Vamos entre múltiples preguntas, un poco a veces personales, otros a veces relacionadas al libro, pero también tenemos algunas preguntas de cajón, que son las que siempre le hacen a los escritores. Cuéntanos, Araminta, ¿quiénes son tus escritores favoritos? ¿A quiénes lees? ¿Quiénes son esos libros o cuáles son esos libros que tienes en la cabecera de las noches de a los cuales recurres cuando el escritor se enfrenta a esa tenebrosa hoja en blanco? Mira, hay muchos libros recurrentes que he leído más de una vez, ¿verdad? Porque me han influenciado de alguna manera. 100 años de soledad para mí, yo ya no sé cuántas veces lo he leído, pero también Crónica de una muerte anunciada, siempre García Márquez, ¿verdad? O Vargas Llosa, mucho de Vargas Llosa. Me gusta La ciudad y los perros, también Los cachorros. Em, Tengo también de Carlos Fuentes, La silla del águila o La muerte de Artemio Cruz, que también me parece un libro al que regreso mucho. También eh, uy, bueno, en general, mucho del boom latinoamericano, siempre ya lo he dicho bastante, ¿verdad? Ya a mí me gusta mucho la manera, el realismo mágico, o sea, me encanta el señor presidente, aunque estoy leyendo también ahorita algún escritor contemporáneo, estoy leyendo a Rodrigo Rey Rosa, que es realmente un escritor con una manera muy particular de escribir, muy breve, muy directa, sin tantos artificios, y donde las historias uno las digiere de una manera muy suave, ¿verdad? Em, pero, pero sí, en general leí mucho. Yo empecé desde muy chiquita a leer y leía las enciclopedias completas. Hace poco estaba recordando también de mi época de los chistes. Justo hoy en la mañana di una plática sobre cómo contar historias a estudiantes de diseño de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el curso era sobre cómics, sobre las historietas. Y les contaba que parte de la literatura que yo tuve cuando era pequeña eran lo que nosotros les llamábamos en esa época los chistes y que era Capulina, Condorito, Hermelinda Linda, ya no recuerdo cuáles otros, ¿verdad? Pero que nos parecían a nosotros como mágicos, porque en esa época no había mucho acceso a libros o a literatura o a bibliotecas. Entonces, era lo que uno lograba tener, lo que las revistas que llegaban era lo que permitía conocer ese mundo que muestran los escritores.
Como seguimos con las preguntas de cajón y porque estas preguntas nunca pasan de moda. Mm, ¿Tu niñez la pasaste en San Martín Jilotepeque o cómo fue ese transcurso de la niñez? Porque evidentemente, y en muchas experiencias de los escritores, estas experiencias infantiles o durante determinado periodo, pues influyen en su literatura posterior. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, mi niñez la pasé en San Martín Jilotepeque. Estuve allá hasta parte de los primeros años de mi adolescencia también. Entre juegos, entre historias y cuentos que nos contaba mi papá. Realmente nos despertábamos casi todas las mañanas con un cuento que él nos daba, que él nos contaba, ¿verdad? Entonces era como muy bonito verlas, conocer esas historias donde nos enterábamos que él regularmente había sido invitado a las fiestas de los príncipes, de las princesas, ¿verdad? Y nos enseñaba sus zapatos y nos decía, miren, yo estuve también en ese baile y por eso tengo gastados mis zapatos, por ejemplo. Recuerdo también que yo conocí muchos de los autores, por ejemplo, María de Jorge Isaac, lo conocí porque él me contaba la historia. Hubo muchos, también fue de muchos juegos. Las calles, las cuadras eran nuestro patio de recreo con los vecinitos de toda la cuadra. El juego era hacer rondas, era arrancacebollas, era el escondite, matado. Entonces era una vida totalmente diferente a la que están viviendo los niños ahora, porque era de mucha libertad, de mucha investigación, de mucho conocer el mundo alrededor, de mucha tranquilidad, de seguridad incluso, ¿verdad? Porque no se escuchaba de tanta violencia o de tantos riesgos como ahora se escucha. Entonces sí, creo que hubo como un despertar de la imaginación y luego, bueno, la escuela, que fue todo un deslumbramiento. El ir a una escuela pública con una maestra, a la que tuve los primeros años, que era muy creativa y que me prestaba algunos libros para leer. Yo empecé a leer muy pequeña y recuerdo que incluso ella me ponía al frente de mis compañeros a que yo leyera los cuentos o algunas historias que habían, ¿verdad? También me recuerdo regresando yo a mi casa por las tardes y sentándome en cualquier banqueta que encontraba en una acera y a leer, abrir el libro de texto para seguir leyendo, porque fue en verdad casi siempre un encantamiento por los libros. Siempre recordamos esos buenos momentos, siempre recordamos esos buenos libros que alguna vez nos tocaron. Eh, pero a veces también existen esos libros que los cuales no tenemos buenos recuerdos, y no es porque no sean buenos o porque sean necesariamente malos, sino porque simplemente no hicieron conexión con nosotros. Viene una pregunta escabrosa. ¿Cuál es el libro con el cual nunca hiciste comunión? No necesariamente, sigo insistiendo porque sea malo, sino porque simplemente no hubo un match, como dicen en la actualidad, no hubo una conexión. Cuéntanos con esas lecturas, cuéntanos que estas lecturas que se recuerdan por no ser tan lecturas tan agradables en su momento. Mira, creo que no hubo alguno que me haya causado esa impresión. Creo que lo que tenía era dificultad de entenderlo en el momento en que yo quise leerlo. Quizás yo no estaba con la experiencia o con la serenidad para poder leer un libro. Es el caso, y me da una pena decirlo, pero en verdad es el Quijote. A mí me costó mucho terminar el Quijote. Entonces empezaba y con toda la gana y de repente lo dejaba, pero no era porque no me gustara, sino porque yo no estaba en el momento de leerlo. Porque luego vine y compré el tomo de los 500 años, un conmemorativo que hizo y que tenía incluso unos cintillos abajo donde habían citas y donde explicaban lenguaje.
y lo pude leer, lo pude terminar, lo pude disfrutar, ¿verdad? Pero algunos de los libros, no recuerdo alguno que me haya, yo creo que si uno no me gusta mucho lo dejo de leer y se queda ahí y tomo otro, pero no, realmente no tengo ahorita ese recuerdo. Hoy estamos platicando con Araminta Gálvez acerca de su libro Ella no soy yo. Esta es de Editorial Capiusa. Usted puede verlo acá, ver el libro acá. Usted puede adquirir este libro en el Fondo de Cultura Económica. Puede hacer la visita a la 11 calle 6-50 de la zona 1 del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, o puede pedirla en línea. La solicitud en línea tiene un 10% de descuento y puede hacerlo a través de la página web www.fcguatemalaenlinea.com. Ahí en el chat de comentarios usted también puede encontrar el enlace donde usted puede hacer las distintas solicitudes acerca de este libro. Mientras estoy conversando acá contigo, pues te agradecería si tienes por ahí el libro, que a lo mejor nos puedes leer parte de tu obra. Mientras tanto, le recuerdo a las personas que se están conectando acá en el Fondo de Cultura Económica que ustedes pueden dejar sus comentarios acá en el chat que tiene esta transmisión de Facebook en línea a través de www.facebook.com/FC Guatemala. Ustedes también pueden hacer sus comentarios, pero principalmente las preguntas a la autora. Creo que esa conexión que debe existir entre los lectores y entre sus autores, pues es muy, muy importante. Y si usted no ha leído el libro, pues puede hacer la solicitud para comprar este libro o preguntarle cualquier detalle de la autora, porque los escritores, aquellos que en algún momento pues ya publicaron, siempre tienen alguna experiencia muy interesante que nos pueden ayudar a nosotros para hacer publicaciones posteriormente. Araminta, pues te dejo unos momentos para que nos hagas la lectura de alguno de tus textos, el cual prefieras, y vuelvo luego de tu lectura. Está bien. Gracias, Ángel. No es el que prefiera, bueno, este es por ser breve, lo voy a leer. Se llama De flechas y Cupido. Cuando la bala entró como una flecha en el corazón de Matías, Lina no parpadeó ni sintió remordimientos. Tampoco recordó cuando Cupido los atravesó el día que se encontraron por primera vez. Lina entornó los ojos y continuó masticando con serenidad las horas previas a su encarcelamiento. Esta vez estaba segura que el maldito nunca más volvería a golpearla. Alfonsina se durmió. Se le desgajó la risa en un atolondramiento de infelicidad. Arropó sus pies con sol, arena y sal. Delineó el horizonte en sus ojos y claudicó ante la certeza de seguir. Encontró la salida expedita mar adentro y hacia allá se encaminó. Retumbó el océano en su corazón y una constelación de espuma y profundidades estalló. Renunció al latido y a su palpitar de inmensidad, y en sus aguas Alfonsina se durmió. El mar grita sus poemas con murmullos de cangrejo y caracol, y la luna se agasaja con medusas y mareas que ya vienen y se van. El tiempo se desgrana en luz y oscuridad, y en silencio canta, grita, llora y susurra. Le dices que no insista, que he salido. ¿Ya? En este caso, Araminta, a tu criterio, o evidentemente no fue tan intencional, pero ¿cuál crees que es el tema que predomina dentro de tu obra, principalmente la obra de la cual estamos platicando? Hay distintos temas que se identifican desde, pues, del amor, visto desde un particular punto, hasta un poco la soledad. Me recuerda también en algunos pasos a Edgar Allan Poe en algunos momentos. Pero a tu criterio, ¿cuál es el tema que predomina dentro del libro?
Qué pregunta difícil me has hecho. Em, Mira, yo no sé si predomina un poco el tema de la relación entre el hombre y la mujer, la relación de violencia quizás pueda haber. Aunque yo quise hacer buscar un equilibrio, ¿no? Entre los textos, porque no quería que se vinculara mucho hacia este tema en sí. Pero, pero quizás sí haya como una puesta en escena de esas relaciones, pero también del carácter de ser hombre en una sociedad como la nuestra y cómo la violencia es lo que marca de alguna manera la ruta de su vida, ¿verdad? Por lo que recibe, lo que tiene que demostrar de alguna manera. Entonces, pero no es precisamente ese el tema. Yo creo que está inmerso. Me lo has puesto muy difícil, en serio. No estoy convencida. Yo creo que la percepción va a ser diferente de cada uno que lo lea. Estuve hace poco en un, en un taller de literatura en Cobán, en una plática así virtual, con personas de una variedad de edades. Habían personas mayores, habían jóvenes, también hombres, mujeres, con diferente escolaridad. Ellos habían leído el libro y para mí fue muy rico el conocer su experiencia, el recibir la retroalimentación, lo que habían sentido. Me decía una señora ya mayor que a ella le había causado, eh, que no le había gustado al inicio, que había sido muy fuerte, porque ella decía, yo soy de la vieja escuela, pero lo dejé descansar y cuando lo tomé, lo volví a leer, entonces ya lo vi con otros ojos y me di cuenta de que eso faltaba mucho en hablar sobre esos temas, ¿verdad? Con los jóvenes. Había también otra persona que era psicóloga y ella dijo que le pareció que eran temas que tenían que tratarse, que sí, que eran temas muy fuertes, que también le había costado al inicio, pero que sí, que le había gustado al final y que lo había disfrutado. Había un joven que él dijo que él desde que lo empezó a leer, no dejó de leerlo hasta terminar, que cada uno de los textos lo leía 3 veces, que había disfrutado mucho más todos los que tenían cierto suspenso, que tenían cierta violencia, que era la literatura que le gustaba. Y así habían otras experiencias que incluso decían que se los habían dejado a sus hijos para que lo leyeran y que ellos creían que era un libro que debería de ser leído avalado por el Ministerio de Educación, porque eran temas tabú en nuestra sociedad que deberían ser tratados, de los cuales debería hablar y que no están expuestos como debería de ser. Entonces, Ángel, hay como muchas percepciones incluso y cada quien creo que le va a dar el equilibrio y le va a dar el peso, el peso que crea que tiene el libro, ¿verdad? Dependiendo de su propia experiencia. Hoy estamos platicando en el Fondo de Cultura Económica con Araminta Galvez. Ella nos viene a conversar sobre su libro. Ella no soy yo. En el Fondo de Cultura Económica, Araminta, acompáñanos con una última lectura. Ya casi vamos cerrando este conversatorio tan interesante sobre tu obra, pero queremos seguir escuchando un poco más acerca de estos cuentos que escribiste en su momento y que para nosotros, pues, en el Fondo de Cultura Económica es muy importante que se difundan la nueva literatura, la literatura que se está escribiendo. Y les aseguro, leer el libro de Araminta es una experiencia diferente. No esperen un texto tradicional, sino que
Esperen una sorpresa en cada uno de estos. Por favor, Araminta. Está bien. Se castró la risa ante el espejo del Averno y se arrastró sin pasión por la calle desprotegida. Era estrecha y desoladora. Las sombras pululaban acechando a las almas que osaban pasar, menos la suya, inmune a las oscuridades. No había una chispa de luz que consagrara la esperanza. Los diablos le hicieron asequible el camino y le colocaron la presa frágil. No lo pensó 2 veces. Tampoco quiso mirarla a los ojos para no flaquear, para no arrepentirse y descubrir algún resquicio de su lado humano. Las últimas miradas de las víctimas, antes de morir, eran insidiosas y perseguidoras. Era mejor no mirar. Era 1000 veces mejor escuchar los alaridos de clemencia que sentir el filo de sus miradas desvalidas y actadoras. Fijó sus ojos en los pechitos dolorosos cuyos pezones estaban erectos de angustia. Veía los puntitos oscuros a través de su blusita blanca y pensó que se verían bonitos teñidos de rojo. No esperó más. Apuntó con devoción, sostenía al mismo tiempo la 48 y la respiración. Su pulso no tembló. Dejó que ella temblara por él. Sintió que una erección se insinuaba en sus pantalones. Soportó la espera un poco más. No quería eyacular a destiempo. Ella no se movió. Estaba paralizada de susto. Las lágrimas llovían en sus mejillas. Él se concentró en el punto exacto donde metería la bala. Dudó por una fracción de segundo. No estaba seguro si el pechito derecho o el izquierdo. Finalmente se decidió por el izquierdo. Por supuesto, ahí estaba el corazón. El bulto en sus pantalones crecía y era insoportable esperar más. En silencio contó hasta 3. 1, 2, 3. Y los 2 cuerpos explotaron al unísono. Gracias, Araminta. Hoy estuvimos platicando con la escritora Araminta Gálvez, la escritora guatemalteca, acerca de su última producción, de su más reciente producción, mejor dicho, y que pues nos deja esa sensación tan particular de querer seguir escuchando, pero se nos acaba el tiempo y agradecemos también el tiempo y la disponibilidad de la escritora guatemalteca para acudir acá al Fondo de Cultura Económica para hacer esta transmisión y presentarles el libro desde la plataforma de Facebook del Fondo de Cultura Económica. Tenemos algunos comentarios. Olga Marina Rivas Arriega dice, felicitaciones por su bella pluma, que también mandan felicitaciones. Desde México, Distrito Federal, Otto René Hernández se comunica. Y sobre los comentarios de las preguntas que estuvimos platicando, pues Leo Sam dice que para ser escritor es muy importante ser muy buen lector, además de que el trabajo del escritor es muy solitario y muy introvertido, y es que también es una obra excepcional la que nos viene a presentar Araminta en esta oportunidad acá en el Fondo de Cultura Económica. Araminta, estamos casi concluyendo. Los micrófonos son tuyos para despedirte y hacer la invitación para que compren el libro en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por darme este espacio. Gracias a las personas que nos siguen también. Y bueno, quiero invitarles a que se acerquen a la librería y adquieran el libro. El libro No soy yo, que ya escucharon parte de los textos que están acá. Y para mí sería un gusto muy grande que lo puedan leer. Realmente es el primer libro que presento con mucha ilusión, con mucha alegría. Y bueno, mi esperanza es que les guste de alguna manera. Muchas gracias y buenas noches. Desde el Fondo de Cultura Económica, espero que
pues se les haya sido del agrado esta plática que tuvimos con Araminta Galvez acá en la plataforma de Facebook del Fondo de Cultura Económica. Recuerde, y le recuerdo que nos encontramos en la 11 calle 6-50 de la zona 1 en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Además, puede hacer sus pedidos de libros y ver el catálogo de todos los libros que el Fondo de Cultura Económica distribuye para Guatemala, Centroamérica y el Caribe a través de la página web www.fcguatemalaenlinea.com. Les agradezco mucho la compañía en esta jornada. Mi nombre es Ángel Elías y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Con permiso y ya saben, que tengan un excelente descanso.